Dicen que hay algo mucho peor que la muerte bajo el sol de Arizona. La muerte es rápida. El plomo no discrimina. Pero la humillación es un parásito que te devora el alma mientras todavía respiras. Yo vi a mi pueblo, guerreros que hablaban con el trueno, reducidos a sombras que mendigaban las sobras de los cerdos. Vi a nuestro orgullo ser pisoteado por botas relucientes que nunca habían tocado el barro de la justicia. Nos quitaron los caballos, nos quitaron los nombres y nos obligaron a agachar la cabeza ante hombres que no valían ni el aire que respiraban. ¿Crees que conoces el dolor porque has visto la guerra? No sabes nada. El verdadero dolor es ver a tu hijo llorar de hambre mientras el hombre que te robó la tierra se ríe de tu desgracia desde su porche de caoba. Pero escúchame bien, la desigualdad siembra una semilla de ira que crece en el silencio. Y cuando esa semilla florece, no hay muro, ni ley, ni ejército que pueda detener la cosecha de los humillados. Hoy no te contaré una historia de héroes perfectos. Te contaré cómo nos rompieron hasta el último hueso del orgullo y cómo, desde las cenizas de la vergüenza, nos levantamos para cobrar una deuda que el destino no quería pagar. Antes de que el polvo de la humillación nublara nuestros ojos, existía la claridad. No éramos simplemente indios o salvajes, como nos escupirían después en las calles de Tucson. Éramos el pueblo de las montañas de Chiricahua, hombres y mujeres que entendían que la libertad no es algo que se posee, sino algo que se respira. Mi nombre, o el que me dieron mis padres antes de que el hombre blanco intentara borrarlo, era Hashke Jinaital. Pero para el mundo que estaba a punto de devorarnos, yo solo era una pieza más en un tablero de ajedrez que no comprendía. Vivíamos en el ciclo de las estaciones. No acumulábamos oro porque el oro no se puede comer ni te protege del frío. Nuestra riqueza era el honor de la palabra dada. Si un hombre decía que protegería tu espalda durante la caza, podías dormir tranquilo bajo la luna de plata. Mi familia, mi esposa Ale y mis 2 hijos eran el centro de mi universo. En aquel entonces, la mayor preocupación era si la lluvia llegaría a tiempo para los pastos o si los ciervos se moverían hacia el sur demasiado pronto. Éramos soberanos de nuestra propia miseria y de nuestra propia gloria. Pero la desigualdad no llega siempre con el estruendo de los cañones. A veces llega con un papel, una pluma y una sonrisa gélida. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo puede un hombre mantener su honor cuando le arrebatan aquello que lo hace humano ante los ojos de su propia sangre? Quédate, porque lo que el capitán Miller nos obligó a hacer en nombre de la civilización cambiará tu forma de entender la palabra crueldad. El capitán Silas Miller no era un soldado de frontera común. No buscaba la gloria militar en el campo de batalla. Buscaba la propiedad. Para él, la tierra no era un espíritu, era una mercancía. Y nosotros éramos el obstáculo biológico que ensuciaba su mapa. Miller llegó con la comisión de tierras, escoltado por hombres que olían a ginebra y desprecio. No venían a luchar, venían a negociar. La primera vez que lo vi, cometí el error de tratarlo como a un igual. Le ofrecí mi mano, la mano de un guerrero que había sobrevivido a 3 inviernos de hambre y 2 ataques de comanches. Él ni siquiera la miró. Miró mis pies, descalzos y curtidos, y luego miró a sus hombres con una mueca que todavía hoy me quema las entrañas. Fue el primer latigazo, uno que no deja marca en la piel, sino que agrieta el alma.
Miller no quería matarnos de inmediato. Sabía que un mártir es peligroso, pero un esclavo quebrado es útil. A través de tratados llenos de palabras legales que nuestra lengua no podía masticar, nos despojaron de los manantiales. Nos dijeron que nuestra presencia en el valle ofendía el progreso. Nos movieron a una franja de tierra árida, un cementerio de piedras donde nada crecía, mientras él levantaba su gran mansión sobre los restos de nuestros antiguos campamentos. El contraste era insoportable. Desde nuestra miseria, podíamos ver el humo de sus chimeneas. Podíamos oler el pan horneado mientras nuestros hijos masticaban raíces amargas. La desigualdad no era solo económica, era un recordatorio visual y constante de nuestra supuesta inferioridad. Miller disfrutaba de ello. A veces bajaba con su carruaje solo para vernos trabajar la tierra seca, asegurándose de que supiéramos que cada gota de sudor que caía de nuestra frente le pertenecía a él por derecho de conquista. La verdadera tortura no comenzó con los golpes, sino con el silencio de Dios ante la injusticia. Pero lo que Miller no sabía era que el silencio es donde el odio aprende a ser paciente y letal. El momento en que mi esposa tuvo que arrodillarse ante él cambiaría la historia de esta frontera para siempre. La presión psicológica empezó a filtrarse en nuestras chozas. El hambre hace que los hombres pierdan el juicio, pero la injusticia hace que pierdan la fe. Los jóvenes de mi tribu, aquellos que deberían estar aprendiendo las artes de la caza, empezaron a mirar al suelo cuando pasaban los capataces de Miller. La jerarquía natural se había invertido. El cobarde con un rifle y un uniforme era el rey, y el valiente con las manos vacías era el mendigo. Miller implementó el sistema de raciones por obediencia. Si querías comer, debías realizar tareas degradantes. No eran tareas necesarias, eran tareas diseñadas para quebrarnos. Nos obligaba a mover piedras de un lado a otro del camino solo para ordenarnos devolverlas a su lugar original al día siguiente. Quería que supiéramos que nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestra existencia no tenían valor alguno más allá de su capricho. Un día, mi hijo mayor, que apenas tenía 10 años, intentó pescar en el río que siempre había sido nuestro. Un capataz lo atrapó. No lo golpeó mucho, solo lo suficiente para que el niño llegara a casa con el labio partido y el espíritu marchito. Lo que dolió no fue el golpe, fue que Miller me llamó a su porche esa tarde. Me hizo esperar bajo el sol abrasador durante 4 horas antes de salir. Cuando finalmente salió, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de seda, me miró y dijo: «Tu cachorro ha estado robando mi propiedad. En mi mundo, los ladrones pierden las manos. Pero como soy un hombre cristiano, solo te pediré que le enseñes modales. Arrodíllate y pide disculpas en su nombre y tal vez le dé un saco de harina a tu mujer». Mis piernas temblaron, no de miedo, sino de una furia tan antigua como las montañas. Miré a mi alrededor. Sus hombres tenían los rifles amartillados. Mi familia miraba desde la distancia, con los ojos llenos de terror y esperanza. Si no me arrodillaba, ellos morirían de hambre esa semana. Si me arrodillaba, dejaría de ser un hombre ante sus ojos. Esa tarde, el polvo de Arizona supo a amargura eterna. Pero lo que ocurrió cuando puse una rodilla en la tierra fue el nacimiento de una promesa que se cobraría con intereses de fuego. No te vayas, porque el plan de Miller para convertirnos en sirvientes domésticos apenas estaba comenzando. Me arrodillé. Sentí el calor de la tierra quemando mi piel, pero el frío en mi corazón era mucho más intenso. Miller se rió, una risa seca,
como el crujir de ramas muertas. Tiró una moneda de cobre al suelo, frente a mis ojos, y me dijo que la recogiera con los dientes. No lo hice. Me levanté lentamente con la moneda bajo mi bota y lo miré fijamente. No dije nada. No hacía falta. En ese momento, ambos supimos que la guerra ya había comenzado. Aunque no se hubiera disparado una sola bala, la vida en la reserva de Miller se convirtió en un desfile de humillaciones cotidianas. Nos prohibieron hablar nuestra lengua. Nos obligaron a vestir sus ropas de lana barata que picaban y nos hacían sentir como animales enjaulados. Cada domingo, nos obligaba a pararnos frente a su iglesia para que los visitantes de la ciudad pudieran vernos. Nos exhibía como trofeos de su capacidad para domesticar a la bestia. Las mujeres, que en nuestra cultura eran las guardianas del fuego y la sabiduría, fueron reducidas a lavanderas de la ropa sucia de los soldados. Ver a Ale, una mujer que podía rastrear a un puma en la oscuridad, restregando las sábanas manchadas de los hombres que se burlaban de su acento, era un veneno que se filtraba en mi sangre cada día. La desigualdad era un muro de cristal. Podíamos ver la decencia, pero no podíamos tocarla. El invierno se acercaba y con él la verdadera cara de la depravación de Miller. Las raciones empezaron a disminuir, pero el trabajo aumentaba. Miller quería construir un monumento a su familia en la colina más alta y quería que nosotros talláramos las piedras. Estábamos construyendo la tumba de nuestra propia libertad. El hambre y la vergüenza son los mejores maestros del odio. Miller pensaba que nos estaba domesticando, pero solo estaba afilando el cuchillo que un día encontraría su garganta. ¿Estás preparado para ver cómo la tragedia golpea el último refugio de la dignidad humana? El invierno de 1884 no trajo nieve. Trajo un viento helado que parecía buscar los agujeros en nuestras mantas y en nuestras almas. En la hacienda de Miller, las luces nunca se apagaban. Las fiestas duraban hasta el amanecer, y desde nuestros chozos podíamos oír el piano, las risas de las mujeres vestidas de seda y el tintineo de las copas de cristal. Ese sonido era un látigo constante. Cada nota musical era un recordatorio de que ellos tenían derecho a la alegría, mientras que nosotros apenas teníamos derecho a la supervivencia. La desigualdad se volvió biológica. Mis hijos empezaron a perder el brillo en los ojos. Sus costillas marcaban el camino de una muerte lenta, mientras que los perros de Miller, unos mastines enormes que usaba para patrullar los límites, comían carne fresca 2 veces al día. Ver a un animal ser tratado con más dignidad que a tu propia descendencia es el punto de quiebre para cualquier hombre. Ahí es donde la moral se disuelve y queda algo mucho más primario. Miller decidió que las raciones de grano ya no se entregarían por familia, sino por productividad individual. Fue un movimiento maestro de crueldad. Obligó a los ancianos que ya no podían cargar piedras a depender de lo poco que los jóvenes pudieran recolectar. Intentó que nos canibalizáramos entre nosotros, que el egoísmo destruyera el último lazo que nos mantenía unidos, nuestra comunidad. ¿Alguna vez has sentido cómo el odio se convierte en algo físico, en un peso en el estómago que te impide respirar? Lo que Miller hizo con el agua de la comunidad fue la señal de que ya no nos veía como seres humanos, sino como maleza que debía ser seca. Un día de diciembre, el pozo que abastecía a nuestra pequeña aldea fue cercado con alambre de espino.
Miller alegó que el agua estaba contaminada y que por nuestra propia seguridad, ahora deberíamos comprar el agua de su propio depósito central. Trabajando horas extra en las minas de cobre que estaba abriendo al norte, no había contaminación. Solo había sed y poder. Vi a mi esposa, Ale, caminar 3 kilómetros cada mañana para pedir una cubeta de agua turbia. Tenía que esperar en una fila donde los capataces la insultaban, comparando su piel con la tierra que pisaban. Un día, uno de los hombres de Miller, un tipo llamado Garrick, con una cicatriz que le cruzaba el cuello, decidió que Ale no había esperado con suficiente humildad. Derramó su cubeta en el suelo seco y se rió mientras el agua desaparecía en la arena. Ella no lloró. Me miró a lo lejos y en su mirada vi algo que me dolió más que un disparo. Vi que ya no esperaba que yo la defendiera. Sabía que si yo intervenía, nos matarían a todos. Ese es el clímax de la humillación. Cuando el protector se convierte en un espectador impotente de la degradación de los suyos. La mente humana es capaz de soportar el dolor, pero no puede soportar la mirada de desprecio de quienes ama. Quédate conmigo. Porque la transformación que ocurrió esa noche bajo la luna de sangre es lo que separa a un esclavo de un vengador. Esa noche no dormí. Me quedé sentado fuera de la cabaña, mirando mis manos. Manos que una vez habían guiado caballos al galope, manos que habían tensado arcos de madera de fresno. Ahora estaban llenas de llagas de picar piedra y de la mugre de la servidumbre. Sentí una metamorfosis interna. La ira dejó de ser un estallido caliente para convertirse en un bloque de hielo. La transformación psicológica es un proceso silencioso. Dejas de sentir hambre, dejas de sentir frío. Solo sientes el ritmo de tu propio corazón que golpea contra tus costillas como un tambor de guerra que nadie más puede oír. Empecé a observar, no con odio visible, sino con la precisión de un halcón. Observé a qué hora cambiaban los turnos los guardias de Miller. Observé cómo el alcohol los volvía lentos los sábados por la noche. Observé el punto exacto donde la valla de la hacienda tenía un clavo suelto. Miller pensaba que mi silencio era su misión. Los opresores siempre cometen el mismo error. Confunden el silencio de la presa con la derrota, sin entender que el depredador más peligroso es el que no hace ruido antes de saltar. Él venía a menudo a hablarme, a jactarse de sus planes de expansión, como si yo fuera un mueble que podía escuchar sus secretos. «Mira esto, Hashke», me dijo una tarde, señalando un nuevo mapa de la región. «Para el próximo año, este valle será el centro comercial más grande del territorio. Y tú tendrás el honor de haber puesto la primera piedra. Deberías estar agradecido». Le sostuve la mirada. No bajé la cabeza. Él se sintió incómodo por un segundo. Un destello de duda cruzó sus ojos azules, pero luego recuperó su arrogancia y me escupió cerca de los pies antes de alejarse. No sabía que en mi mente yo ya no estaba poniendo piedras para su imperio. Estaba contando cada una de ellas para saber cuántas necesitaría para cubrir su tumba. El destino tiene una forma retorcida de poner a prueba nuestra resistencia. Justo cuando pensábamos que la humillación había llegado a su límite, Miller anunció la gran subasta de trabajo. Un evento que trataría a nuestros jóvenes como ganado en un mercado de abastos. Lo que ocurrió allí fue la gota que colmó el vaso de la paciencia divina. El día de la subasta, el aire estaba cargado de una electricidad estática. Los rancheros de los alrededores vinieron con sus fustas y sus bolsas de monedas.
nos hicieron desfilar en un estrado de madera, como si fuéramos caballos de tiro. Miller actuaba como el maestro de ceremonias, describiendo nuestras habilidades musculares y nuestra docilidad. Vi a mi hijo menor ser inspeccionado por un hombre que le abrió la boca para revisarle los dientes. Mi hijo me buscó con la mirada, buscando al guerrero que le contaba historias de valor junto al fuego, y lo que encontró fue a un hombre atado por la responsabilidad de mantener con vida a su gente. Pero dentro de mí, algo se rompió definitivamente. Esa grieta no se podía reparar. La desigualdad nos había despojado de todo: tierra, comida, agua y ahora nuestra identidad familiar. Nos habían convertido en mercancía. Pero Miller, en su infinita soberbia, olvidó una lección básica de la naturaleza. Nunca acorrales a un animal que no tiene nada que perder, porque ese animal ya no teme a la muerte. Y un enemigo que no teme a la muerte es, en esencia, invencible. Esa noche, mientras el pueblo lloraba en voz baja, yo me interné en el bosque más allá de los límites permitidos. No iba a buscar comida. Iba a buscar mi sombra. Iba a buscar al hombre que Miller creía haber enterrado bajo toneladas de piedra y desprecio. El plan aún no estaba formado, pero la intención estaba sellada con sangre. No te muevas, porque la dilatación de esta agonía está a punto de convertirse en una táctica de guerra que Miller no podrá ver venir ni en sus peores pesadillas. El siguiente paso de nuestra redención se escribió en la oscuridad más absoluta. El invierno empezó a ceder ante una primavera que olía a sangre y metal. Miller creía que nos había domesticado porque ya no gritábamos. No entendía que el grito es para los heridos, pero el silencio es para los que están cazando. Habíamos pasado la marca de la desesperación y habíamos entrado en el terreno de la ejecución. La desigualdad nos había dado una ventaja que Miller nunca sospechó. Éramos invisibles. Para él, éramos parte del paisaje, como las mulas o las carretas, y en esa invisibilidad tejimos nuestra red. Fue en la marca de los 3.500 pasos desde el centro de la hacienda hasta el depósito de suministros donde comprendí que la justicia no caería del cielo. Tendríamos que arrancarla con nuestras propias manos. Empezamos con la guerra de los pequeños fallos. Un clavo flojo en el eje de un carruaje, un poco de arena en los engranajes de la trilladora, una pequeña fuga en el tanque de melaza. Nada que pareciera un sabotaje, solo la torpeza de unos indios hambrientos. Miller se enfurecía, nos gritaba, nos restaba raciones, pero cada vez que lo hacía, nosotros sonreíamos por dentro. Estábamos dictando el ritmo de su frustración. Estábamos recuperando el control de su tiempo. ¿Alguna vez has sentido la satisfacción de ver a tu opresor perder los estribos por algo que tú mismo provocaste en las sombras? Quédate, porque el sistema de comunicación que inventamos, usando solo los espejos de la casa de Miller, te dejará sin aliento. La dilatación táctica era la clave. No podíamos atacar de frente. Su guardia tenía rifles de repetición y nosotros solo teníamos herramientas de labranza y el odio acumulado. Teníamos que convertir su propia fuerza en su debilidad. Miller era un hombre de rutinas. Cada martes enviaba la recaudación de la mina al banco del pueblo en un transporte blindado. Cada viernes recibía a los inversores en su salón de mármol. Nosotros empezamos a usar los reflejos. Cuando las mujeres lavaban la ropa en el río, movían las sábanas blancas de una forma específica para enviarme señales a la mina. Una sábana sacudida 2 veces. El guardia del norte está borracho. Una sábana extendida sobre la piedra. Miller ha salido de la casa.
convertimos la servidumbre en una red de espionaje perfecta. Los que servían la mesa escuchaban las conversaciones sobre deudas y préstamos. Supimos antes que nadie que Miller estaba al borde de la bancarrota, que su opulencia era una fachada construida sobre créditos y miedo. La desigualdad era real, sí, pero su poder era un espejismo que nosotros estábamos a punto de disipar. El conocimiento es el arma más letal en manos de un hombre que ha sido humillado. Lo que descubrimos en el sótano de la oficina de Miller no solo era un secreto financiero, sino la llave para destruir su legado sin disparar una sola flecha. Empezamos a preparar el terreno físico. Bajo el sol abrasador, mientras fingíamos cavar zanjas para el riego, estábamos creando túneles de drenaje que no llevaban a los campos, sino que debilitaban los cimientos del muro de contención del depósito de agua. Fue un trabajo de meses, pulgada a pulgada, removiendo la tierra con las uñas si era necesario, ocultando los escombros en nuestras mantas. Miller nos veía trabajar y se jactaba ante sus invitados. Miren qué trabajadores son cuando se les quita el orgullo. No sabía que cada palada de tierra que dábamos era un segundo menos que le quedaba a su imperio. Estábamos practicando lo que mi abuelo llamaba la táctica del agua dulce. El agua no rompe la roca por su fuerza, sino por su persistencia. La tensión procedimental se volvió insoportable. Una noche, casi nos descubren. Garrick, el capataz con la cicatriz, entró de improviso en el barracón de los hombres mientras estábamos afilando las puntas de las herramientas. Escondimos el metal bajo la paja en un latido. Garrick nos miró con asco, pateó una de las mantas y nos llamó perros sarnosos. Me obligó a limpiarle las botas allí mismo, frente a todos. Lo hice. Limpié cada rincón de su cuero sucio mientras memorizaba la posición de la arteria en su cuello. La paciencia de un hombre que busca redención es infinita, pero incluso la eternidad tiene un límite. El momento en que la naturaleza y nuestra rabia se alinearon para el primer paso de la justicia procedimental está por llegar. Llegamos a la fase de dilatación táctica. Teníamos que hacer que Miller se sintiera seguro, incluso cuando todo empezaba a desmoronarse a su alrededor. Empezamos a ser extremadamente dóciles. Algunos de nosotros incluso delatamos pequeños robos inexistentes para ganar su confianza. Miller, en su arrogancia, pensó que finalmente nos había quebrado el espíritu. Nos permitió más libertad de movimiento dentro de la hacienda. Nos dejó entrar en el establo de los caballos pura sangre. Error fatal. Aprendimos el lenguaje de sus caballos. Les dábamos sal en secreto. Los acostumbrábamos a nuestro olor, a nuestras voces. Mientras Miller creía que los caballos le pertenecían porque había pagado por ellos, los animales sabían que nosotros éramos los que les dábamos consuelo en la oscuridad. El día del juicio, Miller intentaría huir en su montura más rápida, sin saber que ese caballo respondería a un silbido apache antes que a su fusta. La desigualdad económica de la que tanto presumía Miller se convirtió en su soga. Al haber despedido a casi todos sus trabajadores blancos para no pagarles salarios justos y reemplazarlos por nosotros, mano de obra gratuita y forzada, dejó su seguridad en manos de las personas que más razones tenían para verlo arder. Se rodeó de enemigos pensando que eran muebles. La redención no es un acto impulsivo. Es una coreografía de justicia poética que requiere que el villano mismo abra la puerta a su propia destrucción.
¿Estás listo para el momento en que el agua dejó de fluir y el miedo cambió de bando? El plan procedimental estaba listo. Habíamos desviado sutilmente el flujo del manantial subterráneo durante semanas. No lo cortamos, solo lo ralentizamos. Para Miller, solo era una sequía estacional. Pero para nosotros, era la acumulación de presión en el lugar exacto. Sabíamos que en la fiesta de aniversario de la hacienda, Miller quería impresionar a todos con su nueva fuente monumental en el centro del jardín. Ese sería el momento. El momento en que la desigualdad se equilibraría de la forma más brutal. No buscábamos matarlos a todos en un festín de sangre. Buscábamos que sintieran el miedo de no tener nada. Buscábamos que vieran cómo todo lo que habían construido sobre nuestro dolor se desvanecía como humo en el desierto. Habíamos preparado las señales de humo que no se verían en el cielo, sino en la tierra. Polvo fino levantado por los pies de 100 hombres en un baile rítmico que Miller confundiría con una celebración de sumisión. El aire se volvió pesado. El sol de la tarde se tiñó de un rojo antinatural. El clímax está a un paso, y la justicia que Miller cree tener en su bolsillo está a punto de convertirse en el plomo que lo hundirá. No cierres los ojos, porque el bloque 4 revelará cómo el humillado se convirtió en juez. La noche del aniversario de la hacienda Miller no era solo una fiesta, era un monumento a la obscenidad. Mientras nosotros, los invisibles, servíamos bandejas de plata cargadas de faisán y champán importado, los invitados de Miller, políticos, banqueros y generales, se reían de nuestra apariencia. Nos habían obligado a usar uniformes de gala europeos que nos quedaban estrechos, como si quisieran burlarse de nuestras complexiones de guerreros, convirtiéndonos en muñecos de porcelana. Miller estaba en el centro del jardín, junto a su gran fuente de mármol, todavía seca. «Caballeros», gritó con la cara roja por el whisky, «esta noche verán cómo el progreso doma no solo a los hombres, sino a la naturaleza misma. Que fluya el agua». Esa era la señal, no para sus ingenieros, sino para nosotros. Al otro lado de la propiedad, en la oscuridad de las minas, mis hermanos soltaron las cuñas que habíamos estado debilitando durante meses. No hubo una explosión, solo un rugido sordo, el sonido de la tierra reclamando lo que le pertenece. El agua que Miller había intentado monopolizar, la que nos había negado para ver morir a nuestros hijos de sed, no salió por los grifos de su fuente. En su lugar, el suelo bajo sus pies empezó a licuarse. La justicia no siempre llega con el filo de un cuchillo. A veces llega como el suelo desapareciendo bajo tus pies, recordándote que nada construido sobre la opresión tiene cimientos reales. Mira bien, porque el colapso de la soberbia de Miller es solo el principio de su castigo. El pánico se apoderó del jardín. El agua, desviada por nuestros túneles, empezó a brotar con furia desde los cimientos de la mansión, no desde la fuente. Los muros de mármol, aquellos que habíamos construido piedra a piedra con nuestro sudor, empezaron a agrietarse. La desigualdad de la que Miller se jactaba se invirtió en un segundo. Ellos, con sus trajes caros y sus joyas, gritaban aterrados ante el lodo, mientras nosotros permanecíamos inmóviles, en un silencio sepulcral, observando cómo su mundo se hundía. Miller intentó correr hacia los establos, gritaba órdenes que ya nadie obedecía. Sus capataces, incluyendo al cruel Garrick, estaban demasiado ocupados tratando de salvar su propia piel de la inundación y el derrumbe. Cuando Miller llegó al establo y saltó sobre su semental negro, el animal hizo algo que el hacendado no esperaba. En lugar de galopar hacia la salida,
El caballo se encabritó y lo arrojó directamente al fango. Me acerqué a él lentamente. No llevaba armas. No las necesitaba. El miedo en sus ojos era el arma más poderosa que jamás había empuñado. Se arrastró por el lodo, ese mismo lodo que él decía que era nuestra única naturaleza. «Ayúdame, Jasqué», suplicó con la voz rota. «Te daré todo. Oro, tierras, tu libertad». Me incliné sobre él. El agua ya le llegaba a la cintura, mezclada con los escombros de su imperio. «No puedes darme lo que ya es mío, Miller», le dije con una calma que lo aterrorizó más que cualquier grito. «Y sobre el oro no se puede beber. La redención no es recuperar lo que perdiste, sino ver a tu enemigo darse cuenta de que nunca tuvo el poder que creía poseer. No te pierdas el destino final de los opresores, porque la tierra tiene una forma muy particular de cobrar sus deudas. No lo matamos. Eso habría sido un acto de piedad que no merecía. Lo dejamos allí, atrapado en el fango de su propia avaricia, mientras su mansión se convertía en una ruina inhabitable en cuestión de horas. Tomamos nuestros caballos, los que realmente nos pertenecían por el vínculo del respeto, y cargamos las provisiones que Miller nos había robado durante años. Vimos a Garrick y a los otros capataces huir hacia el desierto a pie, sin agua y sin honor. La desigualdad se había nivelado. Ahora ellos eran los vagabundos en una tierra que no los quería, y nosotros éramos los dueños de nuestro destino una vez más. Mientras nos alejábamos hacia las montañas, miré hacia atrás por última vez. La gran hacienda Miller ya no era un símbolo de progreso, sino una advertencia enterrada en el lodo. El hombre que quiso ser un dios sobre los apaches terminó siendo un mendigo de clemencia en un desierto que no conoce esa palabra. Dicen que si caminas por ese valle en las noches de luna de sangre, todavía puedes oír el eco de un piano desafinado bajo la tierra. Dicen que el espíritu de la desigualdad todavía vaga por allí, buscando una dignidad que nunca podrá comprar. Pero nosotros volvimos a las cumbres. No volvimos como los mismos que bajaron. Volvimos con la piel curtida por la humillación, pero con el alma templada en el fuego de la justicia poética. Aprendimos que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la capacidad de romperlas y usarlas para forjar tu propio camino. Nuestra historia no se escribió en los libros de los vencedores, porque los vencedores de aquella noche no usaban pluma. Se escribió en el viento que sopla entre los cañones, en el agua que fluye libre y en los ojos de cada niño apache que hoy camina con la cabeza alta, sabiendo que su sangre nunca más será propiedad de nadie. Porque cuando intentas enterrar a un pueblo, olvidas que somos semillas. Y cuanto más profundo nos entierres, más fuerte será el árbol que destruirá tu casa.